Darth Vader por aquí, no lo sé. Vamos a saludar a nuestra persona luminosa de hoy, con quien vamos a compartir un ratito, como hacemos siempre cada tarde. Hoy, en este miércoles, es Itaiza Domínguez, sismólogo y director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias. Bienvenido a Roscas y Cotufas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Oye, es la primera vez, me atrevería a decir, que abrimos, que un invitado elige esta canción para este tema para abrir. ¿Por qué lo has elegido? Hombre, porque yo la verdad que quien me conoce sabe que soy un friki. Me gusta mucho Star Wars, pero me gusta mucho casi todo lo que es friki hoy en día. Y la verdad que me trae buenos recuerdos, ¿no? Me trae unos recuerdos de la infancia y lo sigo viviendo igual hoy en día, con lo cual me parecía importante empezar con esta canción. Fíjate que uno de los conceptos que a mí más me cuesta definir es el de friki, porque todos somos frikis de algo, ¿no? Sí, es verdad que antes estaba más claro cuando yo era joven, como que era algo más claro, un poco era gente que estaba apartada socialmente y que le gustaban una serie de cosas que otra gente la veía como muy rara. Y hoy en día la verdad que es más normal, lo cual es bueno, porque significa que hay mucho más contenido para lo que nos gusta y que ya no somos unos raros. Ahora los raros casi que son los que no les gustan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, conversamos con el sismólogo y director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias. Son muchas las preguntas que tengo por aquí para hacerte, para trasladarte, pero como nos gusta siempre ir al inicio, al punto de partida, uno quiere ser sismólogo siendo niño. Esto es fruto de la casualidad, fruto de la experiencia, fruto de ir dando pasos con la formación. Pues en este caso no, la verdad. A mí siempre me gustó la ciencia, la verdad que siempre mis padres y mis hermanos me inculcaron en la ciencia. Siempre leíamos muy interesante, que al final hoy en día está vista de otra manera, pero bueno, en aquel momento era una fuente de ciencia muy importante. Me gusta mucho la ciencia ficción y yo siempre quise estudiar física. Estudié física en La Laguna y me especialicé en astrofísica. De hecho, hice la tesis en astrofísica, en física solar. Pero bueno, volví aquí a Tenerife, hice la tesis fuera, volví a Tenerife y la verdad que surgió esta oportunidad y sin saberlo acabé metido en la sismología, de mirar al cielo, como me dicen muchos excompañeros y muchos compañeros, ahora miro al suelo, ¿no? Y se nota el cambio, más allá de lo evidente, quiero decir, más allá de ese trabajo que uno lleva a cabo, cambia los procesos, cambia la manera de entender. No sé si hay más incertidumbre cuando uno mira al cielo o cuando uno mira la tierra. A ver, la ciencia es la ciencia y al final la metodología es parecida, obviamente cada uno tiene sus particularidades, pero yo lo que sobre todo noto es lo que es ahora, lo que hago ahora, lo que llevo haciendo 18 años, es más un servicio a la ciudadanía. Antes era, también es un servicio, ¿no? Porque al final la astrofísica es muy importante, pero ahora ves directamente cómo es un servicio que das directo a la ciudadanía, cosa que antes no hacía, también me gustaba mucho la astrofísica, pero ahora tienes esa sensación tienes un trato mucho más cercano con la población y realmente estás dando ese servicio que es tan importante. ¿Te llegaste a dedicar a la astrofísica en algún momento, a trabajar? Sí, 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 hice la tesis y luego estuve un par de años aquí en el Instituto Astrofísico de Canarias. Y de hecho, estando en el Instituto Astrofísico de Canarias fue cuando un excompañero que ya está jubilado hace muchos años, me comentó de esa plaza que había en el IGN, que habían salido unas plazas como interinas o algo así para trabajar en volcanología. Yo ni siquiera, estoy hablando del año 2006, y yo no fui consciente de la crisis de 2004 de Tenerife, lo cual es gracioso, ¿no? Porque luego me dediqué a esto. Y ya en 2006 pues me presenté y en 2007 comencé con muchos de mis compañeros que todavía siguen ahora trabajando con nosotros en el IGN. Has mencionado, no habías enterado de esa crisis del 2004 en Tenerife. Esto quiere decir, ahora van cambiando las cosas, pero tenemos mucho desconocimiento todavía al respecto. Una vez entras al IGN, ¿te das cuenta de todo lo que desconocías, pese a vivir en un territorio volcánico como el nuestro? Y ahora entramos en detalles. Pues la verdad que sí, o sea, nosotros siempre lo decimos, y yo creo que los vulcanólogos lo decimos mucho, que hay falta de conciencia. En aquel momento, es verdad que no habíamos vivido dos erupciones tan cercanas como ahora, pero en aquel momento los volcanes era algo que sí, sabías que estaban ahí, pero no te dabas cuenta lo cercano que los tenías, ¿no? Y como digo, yo mismo no me di cuenta de esa crisis en aquel momento, yo me estaba dedicando a terminar mi tesis y no me había dado cuenta, y cuando llego a esto me doy cuenta de ese nuevo mundo, ¿no? Que hay aquí en Canarias, que es algo que ya sabíamos que estaba, pero yo en aquel momento lo descubrí ahí, ¿no? Y la verdad que desde entonces me enamoré de la volcanología y me parece algo vamos, que ahora mismo es lo que me da la vida laboralmente y estoy muy contento de trabajar en esto. Y cuando entras en esos años, ¿por dónde se empieza?
a formarte, a entender, a conocer el método, el proceso. Esto es un mundo, evidentemente, visto desde fuera y con lo poquito que sabemos cuando aprendemos de la mano de ustedes, tiene que ser muy complejo, ¿no? Todo el proceso, todo este camino. Sí, a ver, yo tengo la suerte, o tenía la suerte en aquel momento, que venía ya de la ciencia, ya conocía el método científico, por así decirlo, y lo que tuve es que formarme. Primero, pues me formé yo solo, estudiando, obviamente, para entender de qué iba y para poder presentarme a los exámenes, hay que decirlo. Y luego la verdad que tuve la suerte de poder compartir unos meses en Estrasburgo, que hay una universidad que, bueno, pues tiene un programa muy bueno de geofísica, y ahí estuve unos meses también colaborando con un sismólogo que en su día era bastante famoso, un sismólogo colombiano, y la verdad que ahí pues pude aprender mucho, luego con compañeros, todos aprendimos todos de todos, y hay que recordar que nosotros, bueno, lo digo siempre a veces, ¿no? Que nosotros empezamos en 2007, en 2011 tuvimos ya una erupción volcánica. Y esa fue como nuestro máster, ¿no? Nuestro culmen, ¿no? De aprendizaje. Mucho de lo que sabíamos lo pusimos en práctica ahí y la verdad que luego aprendimos mucho más de toda esa erupción, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó en la manera de trabajar, de abordar, de investigar, de divulgar de aquella erupción en la Isla del Hierro? Hombre, claro, en aquel momento impactó que no nos esperábamos vivir eso en aquel momento. Obviamente, nosotros trabajamos para la vulcanología, pero no pensamos que tan pronto viviríamos eso. Y allí lo que me impactó pues fue la reacción de la gente, ¿no? Es verdad que fue un proceso largo porque antes de la erupción fueron meses antes de que comenzara la erupción y lo que vivimos fue pues eso, ese desconocimiento del terreno en el que vivimos y ese miedo, a lo mejor exagerado, por una situación que no tenía que ir para tanto. Yo recuerdo gente que pensaba que la isla se iba a partir en dos directamente, entonces eso fue como que me impactó bastante, ¿no? Intentamos divulgar, intentamos llegar a la población. Sé que en aquel momento mucha gente incluso se fue de la isla del Hierro, antes de la erupción, ¿no? Porque tenían miedo. Y bueno, luego la verdad que la vivimos, fue una erupción rara, al ser submarina, al no ver realmente la erupción en sí directamente, pues fue una erupción rara y tuvo sus complejidades, pero también nosotros siempre llamamos la erupción de las sorpresas, porque nunca paró de generar, vamos a decir, titulares o imágenes peculiares, ¿no? Desde esas rocas flotando al principio más pequeñas, luego esos globos de lava flotando que humeaban durante unos minutos. Bueno, hubo de todo en esa erupción, la verdad. Estamos a 2 días, lo recordábamos ahora con nuestra psicóloga Nuria Vega, de que se cumpla el 19 de septiembre 4 años, como pasa el tiempo, de la erupción volcánica en la isla de La Palma, la última, la más reciente, completamente visual, retransmitida en directo de principio a fin, y nos volvía a recordar con mucha crudeza el territorio volcánico en el que vivimos. ¿Cómo recuerdas tú, Itaísa, estos días previos, los 2 días previos, por ejemplo, de aquel 2021? Bueno, la verdad que toda la semana, vamos a decir, fue una semana solo. Hay que recordar que fue una semana de actividad, fue una semana muy intensa para nosotros, porque obviamente es el momento clave donde tienes que hacer el trabajo e intentar dar un pronóstico, cosa que no es nada fácil. Y eso supuso jornadas laborales de 16 y 18 horas para poder llevar a cabo el trabajo que teníamos que hacer. No solo gente desplazada en la isla, sino también trabajando a distancia, ¿no? Que fue lo que me tocó a mí sobre todo. Y bueno, pues la verdad que fue una situación compleja, ¿no? Realmente no estar seguro de cuándo se podría producir, si se podría producir incluso esa erupción. Y realmente con el recuerdo de la erupción del Hierro, pensando si iba a ser un proceso largo de meses o no, ni siquiera lo sabíamos en aquel momento. Es que esa es la parte más complicada o más frustrante de cara a la ciudadanía, y Taisa, el decir cuándo va a producirse. En La Palma recuerdo precisamente, hacíamos la cobertura, siempre de la mano, además de ustedes, de la información que iban dándonos los científicos también, y diciendo, ¿esto cuándo va a ser? ¿Se sabe algo? Somos muy pesados los periodistas preguntando esto. Esto... ¿Se podía intuir este manejo de la incertidumbre, que también va muchas veces, evidentemente, de la mano de la ciencia? Es complicado, es complicado. Ni siquiera en volcanes muy estudiados. Ahora tuvimos hace unos meses una erupción en el Etna, que creo que salió por bastantes medios, ¿no? Con una eruptiva bastante impresionante. Y esa erupción, ellos tienen un sistema muy bien estudiado, muy bien trabajado, porque tienen muchas erupciones y tienen muchos datos previos para poder usarlo como pronóstico. Y aún así pudieron dar información de que algo podía pasar unas pocas horas antes, ¿no? Aquí el problema en Canarias es que solo hemos tenido 2 erupciones volcánicas monitorizadas, no tenemos más información.
y por más que queramos es difícil a priori ser capaz de dar un pronóstico claro. A posteriori todo es fácil, porque obviamente no es que ha pasado acertar la lotería, la acertamos todos, pero realmente es un proceso complejo y yo creo que lo importante no es tanto acertar el momento exacto, cosa que en ningún volcán del mundo es posible, sino estar preparados para ello. Y eso yo creo que sí que permitió a la a Protección Civil, a las autoridades y demás, estar preparados para que ocurriera, para el momento en el que ocurriera esa erupción, pues tener los medios desplegados pues para tener que hacer las evacuaciones que hiciera falta, tener un puesto de mando para coordinar todos los medios de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Qué se aprendió en la erupción volcánica de La Palma que se haya incorporado, en este caso, al Instituto Geográfico Nacional, Itaiza, para una futura erupción, sea cuando sea? Pues hemos aprendido bastante. Yo siempre lo digo, creo que una cosa de las que más nos hemos dado cuenta, ¿no? Que los procesos pueden ser muy rápidos y que tenemos que tener automatizado lo más posible los sistemas de vigilancia. Entonces, en eso llevamos 4 años trabajando, hemos mejorado mucho, tenemos sistemas automáticos de detección y localización de terremotos que funcionan bastante bien ahora. Y claro, al final es esto, de una erupción aprendemos para la siguiente y esperamos que pues para la siguiente, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pues estemos mejor preparados, yo creo que lo estamos, y seguir con ello, ¿no? Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo. He de decir que dos de mis artistas favoritos, Jorge Drexler y Mon Laferte. ¿Por qué las has elegido, además, esta canción tan bonita de Asilio? Bueno, esta canción pues me trae muy buenos recuerdos porque me recuerda a mi pareja, nos conocimos hace, bueno, en la pandemia y es como nuestra canción, podría decirse, y la verdad que tenía que elegirla porque además a mí me gusta mucho también Jorge Drexler y encima tuve la oportunidad de verlo en el pasado Starmus que se celebró en La Palma, pues él fue a actuar allí y la verdad que fue una cosa maravillosa. Y además con esas jornadas que hablabas antes en La Palma, por ejemplo, de 18 horas, de esas 14, 10, tremendo el apoyo familiar, qué importante, ¿verdad? Esa red de apoyo que entienda a lo que uno se dedica. Pues sí, la verdad que eso es fundamental porque sin ellos sería imposible. Y por supuesto que entienden para lo que trabajamos, están orgullosos de nosotros siempre. Y yo tengo mi pareja, la verdad que ella está encantada con lo que hago. A veces peleamos, obviamente, porque el trabajo a veces te lleva demasiado Sí. lejos, pero lo entiende perfectamente y sinceramente, como digo, ella está orgullosa y estamos muy contentos. Decías que es imposible acertar cuándo va a ser la próxima erupción. Están todas las miradas puestas, Taisa, en el Teide, en Tenerife. Te molestamos mucho cuando ocurre un enjambre sísmico para intentar comprender, para intentar saber lo que pasa. En el termómetro de la preocupación con lo que sabemos, con la experiencia, con esa monitorización, porque además Canarias es uno de los territorios más monitorizados. Tú ahora esto me lo matizas si quieres, pero está muy monitorizado. Con lo que sabemos, Itaiza, ¿qué podemos decir? ¿Qué diagnóstico podemos tener si estuviéramos en consulta? Bueno, primero quiero decir que no me molestan, que es mi trabajo, es nuestro trabajo, dar la información y resolver las dudas que tengan, tanto ustedes como la población, como las administraciones. Y respecto a la actividad, lo hemos dicho muchas veces. Obviamente tenemos ahora, como bien has dicho, tenemos una vigilancia en Tenerife. Ojo, no hablamos del Teide solo, porque el Teide es uno de los volcanes en Tenerife. Tenerife puede tener una erupción más tipo como la de La Palma, una erupción estromboliana y monogenética, es lo más probable. Y realmente nosotros tenemos una capacidad de detección mucho mayor que la que teníamos hace 10 o 15 años. Entonces ahora somos capaces de ver terremotos mucho más pequeños, enjambres de terremotos más pequeños y cualquier tipo de deformación, incluso de muy baja escala, ¿no? Entonces, ahora mismo con la información que tenemos y los datos que se reciben, es verdad que de vez en cuando vemos algunas anomalías, pero no creemos que cambie el estado del volcán. La actividad volcánica, obviamente, es un volcán activo, eso no podemos olvidarnos. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, podemos tener un enjambre sísmico que nos indique ya una intrusión magmática, pero eso no es lo que estamos viendo. Nosotros no sabemos, no tenemos una bola de cristal, no te puedo decir, en un año no habrá una erupción seguro, eso no te lo puedo decir. Hablamos de probabilidades. Entonces la probabilidad de una erupción en los próximos 50 años se estima, teniendo en cuenta el pasado histórico, de un 40% más o menos, que es una probabilidad relativamente alta, o sea, es
relativamente probable que en los próximos 50 años tengamos una erupción. En un año, pues esa probabilidad baja a menos del 2%. Entonces, también es una probabilidad. Si jugamos a la lotería, algún día nos puede tocar, ¿no? Pues esto es así. Entonces, como no queremos, no estamos jugando a la lotería, sino estamos jugando con la vida de la gente y con los medios y demás, pues a lo que hay es que estar preparado. Y eso es lo que intentamos estar por parte de las administraciones y del IGN. Además, aprendimos, por ejemplo, en La Palma que el movimiento sísmico no es solamente el único valor que se tiene en cuenta. Por ejemplo, la deformación del suelo. Esto también lo tenemos muy presente con lo que ocurría en La Palma, ¿no? Que también iba dando indicativo de la evolución o de la probable evolución, ¿verdad? De lo que luego ocurrió. Exacto, si tienes una intrusión magmática, eso rompe el suelo, porque obviamente es un material que está presionando bajo el suelo, rompe y genera terremotos, pero también deforma el suelo. De alguna manera, si uno empuja una sábana desde abajo, ves cómo se deforma. Pues esto es algo parecido. Lo que pasa es que hablamos de deformaciones muy pequeñas, del orden de unos pocos centímetros. La próxima semana se va a desarrollar en Tenerife, en el sur de Tenerife, en Garachico, en la Isla Baja, un importantísimo y pionero simulacro precisamente de una erupción volcánica. Eh, ¿Esto cómo puede ayudar? ¿Esto cómo va a ayudar? Hay un despliegue tremendo del que hemos ido informando, del que vamos a seguir informando, lo contaremos también en Garachico y Taisa. ¿Esto puede cambiar, puede ayudar a que la gente entienda cómo actuar en caso de ser necesario, en caso de saber por dónde informarse, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer? ¿Esto va a cambiar la manera en la que nos relacionamos con este entorno volcánico en el que vivimos? Hombre, yo espero que sí. Esto es importante y esto tenemos que hacerlo más a menudo. Este simulacro además es un poco especial porque es un ejercicio MODEX que viene de la Unión Europea, no es algo pequeñito, no es algo que podemos hacer nosotros, sino viene a gran escala y sirve para ejercitar los medios, sobre todo. Esto está más pensado para la parte de emergencias, de evacuaciones y demás, que es lo que van a ejercitar, pero vamos a aprovecharlo para ejercitar todo el proceso, ¿no? Desde el Comité Científico, el PEVOLCA, Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado. Aunque lo organiza el Cabildo, se va a ejercitar todo lo posible y también la divulgación. Como dices, es importante llegar a la población, que la población entienda quién es quién en esto y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de que se produzca este tipo de cosas. Hay que recordar que ese día habrá un mensaje, esa alert en los SMS, en los móviles a través de SMS, que llegará a toda la isla de Tenerife, que la gente no se preocupe, que no es que haya una erupción, lo dirá bien en el Es un SMS, pero simulacro. es un simulacro, pero es importante para probar que eso funciona también. Así que yo creo que todo esto va a servir y espero que no sea el último, sino que sea el primero de otros simulacros. Hay que recordar sobre todo también que los simulacros se tienen que hacer en periodos de calma, porque mucha gente dice, van a hacer un simulacro porque va a haber una erupción. Digo, no, los simulacros se hacen cuando no hay actividad para estar preparado para cuando la haya. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Este trabajo, esta monitorización permite además recabar muchísima información al respecto de cómo estamos. Se comparte con otros territorios para ver, por ejemplo, en el caso de La Palma, cómo se hizo los valores. Permite contribuir a un mapa global, Itaiza, ante un fenómeno volcánico como el que vivimos o el que se podría vivir en el archipiélago en un futuro. Bueno, si te refieres a nivel internacional, Sí. nosotros obviamente científicamente hay muchísimas publicaciones, yo ya he perdido la cuenta, pero deben ir ya casi 100 publicaciones científicas relacionadas con la actividad volcánica de la erupción de La Palma de 2021. Y eso, por supuesto, llega a otros científicos que lo utilizan también, igual que nosotros utilizamos técnicas de otros países o conocimientos, ¿verdad? Que es un volcanismo específico, un poquito especial, el que tenemos aquí en Canarias, al ser monogenético, basáltico y demás, no es tan habitual, no es que no sea tan habitual, pero no suele tener tanto monitoreo en otras partes del mundo, porque suele estar en sitios más aislados o a lo mejor no tiene tanta actividad, pues es importante porque le da información, pues los japoneses tienen volcanes parecidos, los finlandeses dentro de su particularidades también tiene algún tipo de volcanismo, tiene volcanismo basáltico y otras partes del mundo también pues lo usan para entender mejor sus volcanes, igual que nosotros hacemos con ellos, claro. Esto igual es sacar la bola mágica, pero igual en 10, 15, 20 años, Itaiza, tendremos mecanismos digitales, tecnológicos que nos permitan acertar más o menos o predecir con más antelación una erupción. Ojalá, lo que pasa que todavía queda mucho camino. La volcanología es una ciencia bastante joven, aunque parezca mentira, porque volcanes ha habido toda la vida, obviamente, pero la volcanología como tal, mucha gente la data desde el año 80, cuando la erupción de Sandel en Estados Unidos, que ahí casi que fue cuando empezó la volcanología como una ciencia más purista, ¿no? Y ahí fue cuando se empezaron a ver técnicas y demás para intentar hacer pronósticos. Es muy joven y como digo, pues todavía queda mucho recorrido. Yo espero que en un futuro, pues
entre otras cosas, ayudados por, entre otros, la inteligencia artificial o otras técnicas y demás, podamos llegar a hacer un pronóstico más preciso. Te llevas bien entonces con la inteligencia artificial, por lo que veo. Bueno, la inteligencia artificial bien usada es muy útil. Nosotros la llevamos usando mucho tiempo. Antes de que existiera ChatGPT ya se usaba la inteligencia artificial en la ciencia hace más de 20 años. Lo que pasa es que se usaba de otra manera, ¿no? Al final la inteligencia artificial es entrenar un programa para que detecte ciertas cosas, ¿no? Y nosotros lo usamos para detectar, por ejemplo, terremotos. Esto que te comentaba de localización automática de terremotos, lo hacemos con inteligencia artificial. Pero no es un chat GPT, que es una cosa genérica, que le preguntas cosas y te responde lo que a veces bien, a veces mal, sino nosotros hacemos cosas específicas entrenadas para, en concreto, hacer tareas concretas. Por ejemplo, localizar terremotos. Y eso sí lo usamos mucho y lo seguiremos usando. Te voy a presentar a Andrea Pérez, nuestra compañera. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Itaiza. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora vas a pasar a sus manos. A ver qué tienes preparado tú, Andrea. Bueno, vamos a hacer Estamos ahí observando. un cuestionario breve. Hay que responder de manera breve, ¿vale? Pero Vale. podemos matizar. ¿Estás preparado? Espero que sí. A ver. Si tuvieras que describir a un volcán en una sola palabra, ¿cuál sería? Explosión. ¿Cuál es tu volcán canario favorito y por qué? El Teide, obviamente, porque es que es omnipresente, ¿no? Se puede decir. Está ahí, lo ves desde toda la isla de Tenerife. ¿Qué animal serías y por qué? Un gato, porque soy un poco reservado y me gusta tener mi espacio. Y bueno, no te lo voy a preguntar porque ya nos acabas de decir que te llevas bien con la inteligencia artificial bien realizada, evidentemente, como nos estabas comentando. Así que ahora las preguntas se las va a hacer ella. De hecho, vamos a escuchar a ver quién se ha acercado hoy. Buenas tardes, soy Yurena. Encantada de conocerte, Itaiza. ¿Estás preparado? Sí. En tu trabajo, ¿qué es lo que más te emociona? ¿Detectar un sismo, analizar datos o divulgar al público? Divulgar al público. ¿Un lugar de Canarias que recomendarías para sentir la geología en vivo? Toda la isla del Hierro. ¿Qué te sorprende más, la fuerza de la naturaleza o la capacidad humana de adaptarse a ella? La capacidad humana de adaptarse a ella. ¿Qué mitos sobre los terremotos o volcanes te gustaría desterrar? Yurena, Esa es un poquito complicada. Hombre, me gustaría desterrar la magnitud Richter que usan siempre para describir los terremotos, cuando los terremotos de magnitud mayor que 6 no pueden medirse con magnitud Richter, pero lo usan mucho los medios de comunicación. Sí. Pues mira, Pues, pues algo que hay que aprendemos. recordarlo, Sí. hay que recordarlo, ¿eh? Oye, pues muy bien, ¿eh? Creo, no sé qué tal te cayó nuestra inteligencia artificial. Muy Yurena. bien, muy bien. Muy simpática. Yurena. Muy aprobado. Andrea, gracias. Nada. Luego te escuchamos. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. Queen y Taisa también forma parte de tu playlist musical. ¿Esta por qué la has elegido? Bueno, a ver, a mí me encanta Queen, por un lado. Esta canción además es de la banda sonora de Los Inmortales, que también es una película que me gusta y me recuerda, ¿sabes? Porque me gustan mucho las bandas sonoras y por eso también la elegí, ¿no? Así que como que junta todo, ¿no? Bandas sonoras, películas, Queen, rock de calidad, o sea, esto es de lo mejor que puedes escuchar. Y Taisa Domínguez, sismólogo, director del Instituto Geográfico Nacional aquí en el Archipiélago, siempre además de la mano de los medios de comunicación, de la mano de este grupo de Radio Televisión Canaria para, junto con todo el equipo, divulgar, acompañarnos, resolver nuestras dudas, tranquilizarnos también de la mano de la ciencia y subrayando que vivimos evidentemente en un territorio volcánico activo. Y Taisa, gracias por acompañarnos, cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes.